Hola chicas, hola a todos, bienvenidos a mi canal de YouTube. En este caso vamos a estar trabajando para la Universidad de El Salvador esta clase asincrónica en formato diferido claramente de la materia Psicología del Desarrollo Evolutivo 2, turno mañana, donde estamos trabajando adultez y vejez en relación a la educación como disciplina. Como ya saben, mi nombre es Juan Manuel Musante, estamos trabajando cuestiones ligadas al desarrollo evolutivo, tanto en la adultez como en la vejez, o sea, en lo referido al adulto y al geronte. Trabajamos en la clase sincrónica e inaugural de la semana pasada el concepto de desarrollo adulto y el concepto de vejez en un mundo cambiante y debatimos muchísimo sobre la idea de desarrollo. En este caso, en esta clase en particular, grabada, estamos trabajando, o vamos a trabajar, mejor dicho, las perspectivas metodológicas, es decir, las teorías que hablan del desarrollo evolutivo de la adultez y de la vejez, en el capítulo 2. Y en el capítulo 3 voy a hablar un poco y vamos a charlar la clase siguiente sobre la cuestión de la longevidad y el envejecimiento fisiológico. Puntualmente los temas que trabajamos en la clase anterior tenían que ver con la adultez y vejez en relación a un continuo del proceso del desarrollo evolutivo. Hablamos de las representaciones culturales de la edad, del reloj social, de qué pasaba en la adultez, qué pasaba en la vejez, en relación a los roles que se le asignan al adulto y al geronte, las influencias contextuales, con todas las teorías que vimos, y el concepto de cultura que se hace piel o se hace carne en cada una de las personas que son adultas o que son gerontes. En el video de hoy, en esta clase que voy a estar subiendo a YouTube y ustedes van a poder acceder en Blackboard, vamos a charlar sobre el capítulo 2 y el capítulo 3. Vamos a hacer un recorrido sobre estas metateorías que hablan muchísimo de los factores que influyen en el desarrollo del adulto y el geronte. Vamos a trabajar la teoría mecanicista, la organicista y la contextual. Vamos a hablar del desarrollo humano y de las concepciones teóricas sobre el tema y vamos a trabajar Freud, Piaget y Erickson. Y finalmente, para cerrar, vamos a hablar del concepto de longevidad y envejecimiento fisiológico. Vamos a hablar un poco de la expectativa de vida y los ciclos, qué es esperable para cada edad y qué no. Y vamos a hablar un poco de los funcionamientos del cuerpo y la apariencia física. En este caso, en el capítulo número 2 voy a hablar un poco de la teoría y de estas perspectivas metodológicas que plantea, recuerden, Diane Papalia en el libro que estamos viendo, Desarrollo del adulto y de la vejez. Si uno escucha el concepto metateoría, básicamente tiene que entender el concepto metateoría como una explicación conceptual y una mirada que tienen los autores sobre un tema inserto en este mundo. Como ya lo han visto en materias como metodología de la investigación, uno, si tiene una teoría, la tiene que corroborar o verificar o refutar, poniéndola a prueba o contrastándola empíricamente. Va a haber una pregunta que yo me voy a hacer sobre el adulto o el geronte que voy a intentar responderla en ese proceso, filtrando las percepciones, mi mirada sobre el desarrollo, sobre la adultez y la vejez, pero si trabajamos el desarrollo evolutivo desde lo conceptual, vamos a abordar tres tipos de metateorías desde el desarrollo evolutivo. La mecanicista, la organicista y la conceptual. Repito, la organicista, la mecanicista y la contextual. Son las tres muy distintas. Básicamente, si hablamos de la metateoría mecanicista, nos basamos en pensar al hombre como una máquina y un desarrollo continuo, sin etapas, como pasa con una computadora. eh, Haciendo foco en la cuestión del ambiente interno y externo, es decir, el hombre es homologado como una máquina en un desarrollo continuo, sin ningún tipo de etapas, en un desarrollo directo, y hay una cuestión interna propia del manejo de este hombre como computadora y de lo externo ligado directamente a la idea de que, a la idea de que el ambiente, la cultura, el contexto influye en ese hombre como máquina. El cambio va a ser unidireccional, la persona se va a desarrollar y en algún momento va a entrar en declive sin ningún tipo de miramiento, que es lo que le pasa a las computadoras. Por eso es esta metáfora de ver al hombre desde el desarrollo como una máquina. En cambio, lo organicista toma al ser humano como un organismo.
el desarrollo se va dando por etapas, por ende el desarrollo es discontinuo, va a ir en determinados momentos, no va a ser algo directo como en la mecanicista. La causalidad va a ser interna porque va a depender del desarrollo de los órganos y del mismo cuerpo en relación a la optimización del recurso. Esto que hablábamos la semana pasada, alguien que entrena, que ejercita, que estudia, que tiene actividad, va a tener desde la metateoría organicista un mayor nivel de desarrollo que alguien que está ligado directamente a la mecanicista, que es un ascenso, un pico y después un descenso fuerte. ¿Qué es lo que pasa también con el tema del cambio desde la metateoría organicista? Es unidireccional. El ser humano se adapta al entorno, si se adapta al entorno va a tener un éxito y el desarrollo se va a ir dando en relación a cómo nosotros como adultos y posteriormente los gerontes se van a poder adaptar desde el cuerpo al órgano. Y finalmente, la contextual. La contextual va a hacer énfasis en lo externo, netamente, porque según el contexto o el ambiente donde esté, yo me voy a plantear determinada meta. Entonces, le da preponderancia justamente al ambiente, a la situación, más que a lo interno como pasa el organicista. ¿Cuál es el tema o la clave de esta metateoría contextual? Es que cada uno tiene sus metas en función del contexto. Alguien quiere estudiar una carrera, alguien se quiere vivir con su mujer, con su marido, con su pareja, con su familia, si se quiere volver, pero las metas van a estar dadas en relación al contexto. Y justamente, si es contextual, en un determinado momento uno opta por estudiar, en otro por trabajar, en otro por formar una familia. Las metas van a ir variando o el cambio va a ir variando en relación a la relación que yo tenga, justamente siendo redundante, en función de la relación que yo establezca con el contexto. Voy a cambiar en relación a lo que la mente me provee, en relación a mis objetivos y voy a direccionar eso en función de mis intereses. Fíjense que la vejez en la postura mecanicista es valorada de manera baja, ¿no? Es más un desarrollo y un declive. El organicista es más alta, ¿por qué? Porque va a haber un desarrollo, una integración, una adaptación del cuerpo a ese ambiente. Y en lo contextual, por ahí no se le da tanta pelota porque depende más del contexto y del momento. ¿Cuáles son estas tres grandes metateorías que tienen una perspectiva organicista, puntualmente que hacen foco en el tema del cuerpo? Entendiendo el desarrollo por etapas. Freud, Piaget y Erikson. Freud hace foco en lo psicosexual, hablando de las fases oral, anal, fálica y el periodo de latencia. Erikson habla de la confianza básica, de la autonomía frente a la vergüenza y la duda, de la iniciativa y de la industria, que después los voy a ampliar. Y las etapas cognitivas, Piaget las define como la sensoriomotora, la preoperativa y el periodo de operaciones concretas. Freud plantea en la etapa oral, que va de los 12 a los 18 meses, que todo está centralizado en la boca. Justamente la fase oral hace alusión a la boca, al chupeteo, al comer, a todo lo que tiene que ver con el disfrute respecto del uso de la boca. Después, de los 12 a los 18 meses a los 3 años, hay una experimentación o una gratificación con justamente la zona anal, con todo el tema del ano, con el tema de las heces, la retención, el expulsar. Y viene la fase fálica después, que es donde el niño despliega el complejo de Edipo, se relaciona con su objeto de amor, que es la madre o el padre según el sexo que corresponda, y se despliega todo el complejo de Edipo en esa etapa que sería la fase fálica, donde el niño quiere intentar seducir a la madre, quiere correr del medio al padre para poder colmar a esa madre de toda su expectativa, y el padre tiene que interceder. En el caso de la niña es al revés. En el caso de la niña lucha por el amor del padre contra la madre, y ahí viene el desafío. Y después de los 6 años a la pubertad viene el periodo de latencia, que es cuando el niño apacigua toda esta corriente erótica desplegada en el complejo de Edipo, previo a la adolescencia, que es una de las etapas más turbulentas, que esto lo vieron en Desarrollo Evolutivo 1. Freud plantea estas etapas psicosexuales entendiendo que hay etapas y en cada etapa es esperable algo. Erikson plantea lo mismo, pero no le da una mirada sexual como le da Sigmund Freud, sino que habla de una confianza frente a la desconfianza, en esta cuestión más binaria o más dual, si se quiere.
El niño empieza a tener esperanza, empieza a experimentar cuando nace hasta los 12, 18 meses y empieza a sentirse seguro, empieza a confiar de algunas cosas y empieza a desconfiar de otras. Del año y medio, a los 3 años empieza la autonomía, el niño se empieza a desenvolver porque empieza a adquirir mayor confianza, por eso decimos este tema de las etapas, y luego empieza a tener vergüenza, empiezan a construirse lo que se llaman los diques psíquicos. ¿Qué es lo que va a pasar también en esa etapa? La virtud es la voluntad, el niño va a tener autonomía, la va a buscar, va a tener vergüenza, pero va a tratar de salir adelante con voluntad. Después viene iniciativa versus culpa, que se da entre los 3 y los 6 años. El niño aprende nuevas cosas, empieza a hacerlas, pero en ciertos momentos le da culpa hacer eso porque por ahí le da placer, que puede pensarse desde lo sexual, pero el niño ahí se plantea un propósito. Y finalmente, la industria o la parte productiva frente a la inferioridad. ¿Qué es esto de compararse con otros niños, ver el rendimiento, si uno hace las cosas mejor, otro las hace peor, desde lo cultural, desde los deportes o desde el contexto? Uno puede sentirse productivo, por eso habla de industria, y también puede sentirse improductivo. ¿Que a dónde va lo improductivo? Apunta directamente a qué? A la cuestión de sentirse inferior en relación al otro. Y finalmente, Piaget, que se centraliza mucho en el tema de la inteligencia desde lo cognitivo, hablando desde lo sensorio-motor, que va del nacimiento a los 2 años, hablando de los reflejos, el niño empieza a utilizar habilidades sensoriales, motrices, empieza a querer entender el mundo hasta llegar a una fase preoperativa desde lo cognitivo, en la cual el niño empieza a usar símbolos, a usar palabras, alusión de esas palabras, puede tomar referencia de lugares, de personas, de eventos. Y después se introducen las operaciones concretas marcadas entre los 7 y los 12 años por la cuestión de la lógica. Hay un aquí y ahora, hay un tiempo presente y hay una incorporación del pensamiento lógico-matemático para la resolución de problemas. Siguiendo con esto, en esta segunda parte, Freud habla después de la fase genital, hablando de la sexualidad madura, de la adultez. Erikson sigue trabajando otras dualidades y Piaget cierra con el periodo de las operaciones formales, que es cuando la persona ya directamente puede, o el adolescente puede pensar de manera abstracta, pensando en lo hipotético. Y Erikson sigue en la misma línea, fíjense que Freud y Piaget cortan ahí la metateoría o la cuestión del desarrollo humano, y habla Erikson de la identidad frente a la confusión, cómo el adolescente se tiene que empezar a construir y a ser fiel a sí mismo en esa construcción, la intimidad frente al aislamiento, que es esto que les decía de querer resguardarse el adolescente ya siendo un adulto joven, tratando de buscar el amor, tratando de realizarse y de comprometerse con otra persona. Ya la adultez media, que sería de los 20 a 40, 40 un poco más, donde la persona quiere generar más, quiere trabajar, quiere sentirse mejor, quiere sentirse útil, que es como el pico del mercado laboral. La persona es prudente porque se quiere desarrollar, pero tiene que ver a qué costo. Y finalmente la integridad frente a la desesperanza. Esto de que el geronte trata de estar íntegro, trata de sentirse bien, pero sabe que en algún momento el cuerpo es finito y la vida cesa. Entonces lo que tiene que buscar el geronte es justamente fomentar la esperanza y no la desesperanza. Para eso tiene la virtud, que es la sabiduría. Hasta acá el capítulo 2 que habla de el concepto de desarrollo en las distintas etapas en relación a infancia, adolescencia y en relación a adultez y vejez. Ahora vamos a trabajar el capítulo 3 que habla de la cuestión de longevidad y de envejecimiento fisiológico. Siempre que decimos que alguien es longevo es porque tiende a vivir más años, pero hay que ver cómo se dio el desarrollo en su vida, cómo pasaron estas etapas, sean las de Freud, sean las de Erikson o sean las de Piaget, para lograr un envejecimiento fisiológico e incluso intelectual que le dé una calidad de vida a esa longevidad. El texto habla de una experiencia y una frase de John Glenn, que es astronauta y piloto de guerra, que habla de la cuestión de los estereotipos, ya que plantea que los ancianos son cada vez más activos. Y también plantea la idea de que la longevidad y el mejoramiento de la salud forma parte del contexto, pero depende de la persona, depende del desarrollo.
Uno pensaba antes que la persona geronte estaba desplazada a cierta edad. Y hay gente a los 55 años que tiene una personalidad madura que trabaja muchísimo mejor que alguien que tiene 30. O al revés, digamos. Son estereotipos que hay que deconstruir, que forman parte del reloj social. Hoy por hoy, las personas más maduras o los gerontes, en ese proceso de longevidad, envejecerán a nivel corporal, pero pueden viajar, pueden hacer un montón de cosas, pueden hacer un deporte. En este contexto de pandemia impactó mucho y se reforzó mucho el tema de los estereotipos por la exposición de la vejez también a la pandemia del COVID-19. Entonces es complicado romper con esos estereotipos porque muchos gerontes se volvieron muchísimo más regresivos. Pero hay que apostar a la longevidad, hay que apostar a la calidad de vida y a la sabiduría y a que las personas maduras o gerontes pueden seguir haciendo cosas. Era esto un poco lo que plantea Papali en este capítulo, que dice que el envejecimiento tiene distintas perspectivas o distintas visiones. Antes era, bueno, sos viejo, te quedas afuera del mercado laboral, no puedes hacer nada, te tenés que quedar encerrado. Es un deterioro inevitable. El quedarse encerrado en ese contexto, más en el contexto de pandemia, bueno, te vas a deteriorar, te vas a morir, te va a pasar esto. Eso era antes. Ahora, hoy, mejor dicho, con la calidad de vida, hay una mayor longevidad. Se extendió el ciclo de la vida, el tiempo cronológico es muchísimo más largo, las personas viven más tiempo, pero va a depender mucho del organicista y de lo contextual, en función de lo que hablábamos antes. Va a depender del cuerpo, cómo la persona cuida el cuerpo, cómo le dé calidad de vida a la mente también, pero hoy la longevidad es mayor. Las personas pueden vivir muchísimo más tiempo. ¿Qué características son parte del envejecimiento y a su vez de la longevidad, que le dan más vida o más calidad de vida a la persona? Tener hábitos saludables, salir a caminar, entrenar, escuchar música, tocar algún instrumento, estudiar, como van a ver en la película El Estudiante, la película mexicana con la que tienen que hacer la monografía, el vigor y el entusiasmo. Hay que trabajar esos tres pivotes, sobre todo en educación. Las personas adultas, gerontes, que quieren estudiar, tienen que plantearse el tema del vigor, del entusiasmo y los hábitos saludables. Eso es absolutamente clave. De hecho, la semana que viene vamos a hacer una actividad para trabajar la cuestión del envejecimiento con un video que después ya lo van a ver, donde vamos a tratar de definir el tema de la longevidad en función del estudio, el vigor, el entusiasmo y los hábitos saludables. Hay un ciclo de vida, nacimiento, desarrollo, muerte. La longevidad forma parte del desarrollo, pero va a depender de cómo la persona se consolide en ese proceso o en ese devenir de niño adolescente, adolescente adulto, adulto geronte. Preguntas típicas que se hacen las personas en la tercera edad. ¿Cuánto voy a vivir? ¿Por qué tengo que envejecer? Yo ahí reformularía y diría, ¿cómo voy a envejecer? Esa es la pregunta que todo adulto se hace. Esa pregunta está ligada a la cuestión de la expectativa o las expectativas de vida, que es bueno, el tiempo probable en el cual una persona vive. Si la persona fuma, toma, tiene alguna conducta adictiva, su familia no hace ningún tipo de actividad física o tiene antecedentes de determinadas enfermedades, y sí, eso va a condicionar porque el contexto condiciona, pero no es determinante. Las personas pueden salir adelante igual, pero va a ser influyente el contexto y el momento en el cual la persona nazca, se desarrolle y se consolide. Sin embargo, la longevidad como fenómeno es singular, nunca es universal. Cuando hablamos de longevos, hay gente longeva, pero no sabemos por qué es longeva, cuál fue su desarrollo, cuáles fueron sus características, cómo se crió, cuál fue el contexto. Eso va a ser específico y singular de cada persona. Muchas personas se obsesionan con el tema de la juventud y esto de la longevidad, la juventud, de estar bien, la cirugía plástica, la gimnasia y toda la cuestión de lo físico. Y en realidad el cuerpo es finito, pero el adulto tiene que tener fuerza, energía, vitalidad. Eso es típico del adulto joven. Hay que tratar de sostener esa fuerza, esa energía, esa vitalidad en lo psíquico para que ese adulto joven devenga en un adulto mayor o en un geronte muchísimo más sólido y muchísimo
eh, más consolidado y mucho más seguro de sí mismo, porque las pérdidas físicas y el deterioro forma parte del desarrollo, porque el cuerpo es finito y hay una mirada orgánica. Todo el tiempo pensar en la juventud eterna, en el fondo, ese anhelo esconde un miedo. Y es clave saber que el envejecimiento biológico es inevitable. Con lo que tenemos que trabajar es con las representaciones que tiene ese adulto joven y ese adulto mayor respecto del envejecimiento, con calidad de vida, con longevidad. Hay que trabajar el concepto de longevidad. Como les decía, el envejecimiento biológico es como inevitable, el cuerpo es finito, se deteriora. Va a estar muy asociada la cuestión de la genética, de la actividad saludable, de los hábitos, del vigor y del entusiasmo, al envejecimiento biológico. Lo psíquico repercute todo el tiempo en lo biológico. Si nos pasa algo, ahí tenemos una emoción, esa emoción va a repercutir en el sistema nervioso central. Todo el tiempo estamos atravesados por el desarrollo y el desarrollo nos va a llevar al envejecimiento. Para eso tenemos dos teorías, plantea Papalia, de la programación genética y la de la tasa variable. La programación genética es esta cuestión más mecánica, si se quiere. El cuerpo caduca en función de lo genético. Hay una expectativa de vida y hay un patrón de desarrollo por la cuestión de la herencia familiar y es algo propio de lo corporal y el envejecimiento forma parte del desarrollo de la persona y del deterioro de la persona. El reloj biológico corre, la persona se deteriora, eso es la programación genética. Sin embargo, la tasa variable, que yo coincido más con esta teoría, pero tomo la cuestión genética también, el envejecimiento, según la tasa variable, tiene que ver con el caso por caso, con lo individual, con cómo la persona tenga calidad de vida, se relacione con el ambiente, en qué contexto esté, en el metabolismo que tenga. Hay gente que come un montón y no engorda y hay gente que come poquito y engorda muy fácil. Lo genético influye, para eso está la teoría de la programación genética, pero también está el concepto de tasa variable. Lo genético, lo interno influye, pero también depende del contexto y del caso por caso. Entonces, son teorías separadas en lo conceptual, pero unidas en lo cotidiano. El envejecimiento biológico es producto de la genética y también es producto de el contexto y de las características singulares que tenga la persona. Siempre que hablamos de longevidad y hablamos de buena salud, lo mismo lo llevo al terreno de las adicciones, hablamos de factores de riesgo, como les dije, este tema de el cigarrillo, de la poca actividad física, del alcohol, de no estudiar, de quedarse encerrado, de no hacer sociales. Esos serían los factores de riesgo. Pero tenemos los factores de protección, que justamente son el combustible de la longevidad porque nos protegen y nos dan una mejor calidad de vida en ese contexto. Son todas las influencias positivas. Los padres pueden ser un factor de protección o de riesgo muchas veces. Ser una persona resiliente, estar educado, tener buen nivel de ingreso económico, desarrollar un buen nivel de inteligencia, hacer actividad física, contar con abuelos longevos, como es mi caso. Mi abuela tiene 90 años y es la longevidad caminando, tiene un deterioro propio del envejecimiento biológico, pero su tasa variable es alta, porque el deterioro o el envejecimiento biológico es clave. Sin embargo, las características propias de ella son aún más claves todavía. Y ser una persona resiliente. Ya vamos a ir trabajando el tema de los duelos, la pérdida y la viudez, pero todos estos elementos, inteligencia, nutrición, educación, ejercicio, los abuelos longevos, estar cómodo en un trabajo, forma parte también de una persona longeva, y de la resiliencia, todos estos son factores de protección que apuntan a una buena longevidad individual. Después tenemos los factores de riesgo, como les dije, factores de protección antes, los factores de riesgo se los fui adelantando antes. Una persona que tiene una enfermedad crónica, los antecedentes familiares de enfermedades también, una persona que carece de cultura, que es analfabeta, eso es un factor de riesgo. La falta de cultura o de conocimiento también lleva a que no tengamos hábitos saludables. Una persona que se cría en un contexto más marginal o más complejo, también eh, le va a costar el tema de la longevidad, porque va a tener que ver con la calidad de vida. Eh, Ni hablar del tema del sobrepeso, de las cuestiones cardíacas, del fumar, tomar y demás.
A esto yo le agrego cualquier tipo de patología ligada a lo psicológico. Pueden ser un Alzheimer, demencia, cuestiones más propias de lo biológico y de lo psicológico, pero puede ser una neurosis muy grave, una psicosis o cualquier tipo de enfermedad. Todo esto es perjudicial para que la persona pueda tener una buena salud y tener una longevidad consolidada. Es mejor tener factores de protección altos y factores de riesgo bajos que al revés. Los factores de riesgo hacen mella en la longevidad, la deterioran y lo que tenemos que buscar es que las personas del desarrollo evolutivo tengan más factores de riesgo, menos factores de riesgo y más factores de protección, que era esto que les decía antes, de los factores de protección, pensando en lo positivo, y los factores de riesgo, pensando en lo negativo. No hay una apariencia física ideal de un galán de telenovelas, de un galán maduro o de una heroína o de una actriz madura. Todo el tiempo se observa el cuerpo y el cuerpo es el envase de la longevidad, pero la longevidad no tiene que ver todo el tiempo con el cuerpo. La autoestima es lo que nutre justamente la posibilidad de que la persona tenga hábitos saludables para que pueda tener un buen cuerpo, para poder proyectar eso. Depende de cuán resiliente es la persona, cuántas fortalezas tenga, qué estilo de vida busca. Eso es lo primero que vemos. Sin embargo, tenemos que evitar tener hábitos que vayan en contra de esta calidad de vida o de un buen estado físico. El sedentarismo eh, es el principal enemigo, todo lo que hablaba antes de los factores de riesgo. La alimentación es clave, cuidarse la piel, el pelo, poder hacer actividad física. Todo el tiempo yo digo que la juventud es una construcción. De hecho hay un programa de Fanny Mandelbaum que se llama Juventud Acumulada, que seguramente lo trabajaremos la clase que viene entre los videos para debatir, pero la autoestima no va a depender del tiempo cronológico, va a depender del tiempo subjetivo. Un adulto mayor o un geronte puede sentirse joven, puede estar limitado en lo físico, pero no así en lo intelectual por la mirada que tiene sobre la vida. Y finalmente vamos a hablar de el funcionamiento sensorio-motor que tiene que ver con lo corporal. La autora desde el desarrollo de Diane Papalia toma que los cambios que se producen en el cuerpo gradualmente se dan entre los 20 y los 50 años. En ese caso, hay que hacer ejercicios, actividades y uno tiene que lidiar con los cambios del envejecimiento, que forma parte del desarrollo evolutivo, forma parte de la vida. El envejecimiento biológico es inevitable, lo que no es inevitable, que lo tenemos que construir, es el concepto de longevidad. Es en la adultez tardía o en la vejez donde se produce todo un declive de lo sensoriomotor. El cuerpo empieza a caer, esta mirada más mecanicista, el cuerpo empieza a dejar de responder. Sin embargo, lo que tenemos que trabajar es toda la cuestión cognitiva. ¿Por qué? Porque el miedo es perder el medio, que son los sentidos, justamente. Es la preocupación principal. Mi abuela, por ejemplo, tiene maculopatía y no puede ver bien. No escucha bien propio de la edad, pero sin embargo se puede comunicar con el entorno, sabiendo que eh, puede tener longevidad y que una mirada positiva y juvenil de la vida le va a dar una mayor calidad de vida y una mejor perspectiva. Hasta acá los contenidos de la clase disponible en YouTube del día viernes. La semana que viene, 27 de agosto, vamos a estar trabajando en un encuentro sincrónico los capítulos 4 y 5 del libro de Diane Papalia. Vamos a retomar el tema de la longevidad para enganchar los contenidos viendo algún video, algunos videos tal como les adelanté, el de juventud acumulada y algunos más que tengo pensados. Y vamos a trabajar la cuestión de los sistemas corporales y la salud en el desarrollo evolutivo del adulto y del geronte, y un concepto que es muy importante, que es el tema de la memoria. Cómo uno, a lo largo de la vida, puede ir recordando todo o aprendiendo a olvidar determinadas cosas. Eso forma parte de el desarrollo evolutivo de cada uno, porque a fin de cuentas siempre es singular. Hoy vimos capítulos 2 y 3, capítulo 2, perspectivas metodológicas, capítulo 3, lo de longevidad y envejecimiento fisiológico o biológico. Semana próxima trabajamos esta clase para ver qué dudas tienen con los videos y vamos a abordar capítulo 4 y 5.
Finalmente, una frase de José Saramago para cerrar esta clase y para reflexionar un poco. Ni la juventud sabe lo que puede, ni la vejez puede lo que sabe. José Saramago. Es esto un poco de lo que hablábamos. El joven no sabe lo que puede hacer porque no valora en ese momento las posibilidades que tiene, y la persona que es geronte justamente puede hacer lo que sabe porque está marcado por la sabiduría, pero hay una limitación que es el envejecimiento biológico fisiológico. Ni la juventud sabe lo que puede, ni la vejez puede lo que sabe. Hasta acá la clase grabada del día de hoy. Les agradezco muchísimo haberse tomado el tiempo de escuchar esta clase, tanto para las chicas de la universidad como para la persona que esté viendo este video. De verdad, muchas gracias por confiar en mí, por tomarse el tiempo de ver el video. Será hasta el próximo encuentro, en vivo en el caso de las chicas y en el caso de quienes sigan el canal, hasta el próximo video. Un abrazo gigante, que tengan un muy buen fin de semana.